Seguridad tuvo que someter a Stefano contra el piso hoy, y no fue por un empujón ni por una discusión que se salió de control. Fue porque intentó agredir físicamente a Horacio Pancheri delante de todos, y lo que pasó después dejó a la casa entera en shock. Esto no fue un roce, no fue un malentendido, fue violencia pura que obligó a que intervinieran de forma inmediata y contundente, y ahora todos están preguntándose lo mismo. ¿Qué va a pasar con Stefano? Porque esto no es algo que se pueda barrer debajo de la alfombra. Esto cambió completamente el clima de la casa. La tensión ya venía pesada desde hace días, pero lo que hizo Stefano cruzó una línea que nadie esperaba que se cruzara. Ahora la situación está delicada, las alianzas están temblando y todos saben que la producción no puede dejar pasar un acto de violencia sin consecuencias graves. Esto dividió a la casa en dos, los que están indignados por lo que pasó y los que están calculando en silencio cómo esto les puede beneficiar o perjudicar. Pero para entender por qué esto es tan grave, hay que ver cómo estaban las cosas antes de que todo explotara. Porque la verdad es que la relación entre Stefano y Horacio ya venía tensa desde hace rato. Horacio ha sido blanco de críticas dentro de la casa, su actitud ha generado roces con varios habitantes y no es secreto que hay quienes lo ven como alguien difícil de tratar. Stefano, por su parte, también ha tenido sus momentos de confrontación, pero nadie imaginaba que llegaría a este punto. La casa estaba dividida en bloques bien marcados. Por un lado, Fabio Agostini y Yoridan Martínez, que han sido bastante directos con sus opiniones y no se guardan nada. Por otro lado, Kenny Rodríguez, Laura González y Curvy, que han jugado de forma más estratégica, observando, midiendo, esperando el momento indicado para moverse. Y luego están los demás, como Kelly, Celini, Josh Martínez, Ken Sonudo y Luis Coronel, que han tratado de mantenerse al margen de los conflictos más fuertes, pero que ahora no tienen más opción que posicionarse. Horacio estaba en una posición complicada. Ya venía siendo señalado, ya había generado tensión con varios, y eso lo ponía en una situación vulnerable. Stefano, en cambio, parecía estar jugando su propio juego, moviéndose entre alianzas, tratando de mantener cierto control. Pero algo pasó hoy que hizo que todo eso se viniera abajo en cuestión de segundos. La discusión comenzó como muchas otras, palabras que suben de tono, gestos que se vuelven más agresivos, miradas que ya no disimulan el enojo, pero en algún momento Stefano perdió el control. No fue un grito más fuerte, no fue un insulto más pesado, fue un movimiento físico, un intento claro de agredir a Horacio, y ahí fue cuando todo se descontroló. Los demás habitantes reaccionaron de inmediato, algunos gritando, otros tratando de intervenir, pero antes de que alguien pudiera hacer algo, Seguridad ya estaba ahí, y lo que pasó después fue impactante. Seguridad no dudó ni un segundo. Sometieron a Stefano contra el piso, lo inmovilizaron frente a todos, y la imagen quedó grabada en la mente de cada persona que estaba ahí. Horacio, visiblemente afectado, intentaba procesar lo que acababa de pasar. El resto de la casa se quedó en silencio, porque todos entendieron que esto no tiene vuelta atrás. Fabio Agostini y Yoridan Martínez reaccionaron de inmediato con indignación. Para ellos, lo que hizo Stefano no tiene justificación. No importa qué haya pasado antes, no importa qué haya dicho Horacio. La violencia física cruza una línea que no se puede cruzar, y ambos lo dejaron claro con sus gestos, con sus palabras, con la forma en que miraron a Stefano mientras lo tenían sometido en el piso. Pero lo más interesante es lo que pasó con los demás. Kenny Rodríguez, Laura González y Curvy intercambiaron miradas cargadas de tensión. No dijeron nada en ese momento, pero sus caras lo decían todo. Están calculando, están midiendo. Están viendo cómo esto puede cambiar el tablero completo, porque si Stefano es expulsado, las alianzas se reconfiguran. Si Stefano se queda con alguna sanción, la dinámica cambia de todas formas. Y si la producción toma una decisión que no convence a todos, la casa se va a dividir aún más. Porque aquí viene la parte más delicada. La producción no puede dejar pasar un acto de violencia sin consecuencias severas. Eso todos lo saben. Pero la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es, ¿qué tan severas van a ser esas consecuencias? ¿Stefano va a ser expulsado de inmediato? ¿O habrá algún tipo de sanción que lo mantenga dentro, pero marcado para siempre? Porque si lo expulsan, es un mensaje claro de que la violencia no se tolera bajo ninguna circunstancia. Pero si lo dejan con una sanción, algunos van a sentir que no fue suficiente, y eso puede generar más tensión todavía. Y es justamente aquí donde la situación se pone aún más tensa. Horacio, que ya venía siendo blanco de críticas, ahora se convierte en víctima de un ataque que nadie puede negar. Eso cambia su posición dentro de la casa. Algunos que antes lo veían como alguien problemático, ahora pueden verlo con otros ojos. Otros pueden pensar que algo tuvo que haber hecho para provocar esa reacción en Stefano. Y ahí es donde las opiniones se dividen, donde las alianzas empiezan a temblar, donde cada quien tiene que decidir de qué lado está. Porque sinceramente, lo que pasó hoy no es solo sobre Stefano y Horacio. Es sobre todos los que han respaldado a Stefano hasta ahora. Es sobre la credibilidad de quienes lo han defendido, de quienes han minimizado sus actitudes anteriores, de quienes han dicho que no es tan grave.
Ahora tienen que enfrentar el hecho de que la persona que defendieron intentó agredir físicamente a alguien, y eso los pone en una posición muy incómoda. El ambiente después de la intervención de seguridad se volvió denso, casi irrespirable. Nadie sabía qué decir, nadie sabía cómo reaccionar. Algunos se fueron a sus cuartos, otros se quedaron en silencio procesando lo que acababan de ver. Pero todos están conscientes de que este momento define quién está con quién y hasta dónde están dispuestos a llegar. Porque una cosa es tener roces, discusiones, estrategias de juego, otra cosa completamente diferente es la violencia física. Y lo más impactante de todo es que la tensión no se disolvió con la intervención de seguridad, al contrario, se multiplicó. Porque ahora cada palabra tiene un peso distinto, cada gesto se interpreta de otra manera, cada silencio dice más de lo que cualquiera quisiera admitir. Lo que parecía ser solo otro día de roces y estrategias se convirtió en el episodio más explosivo de la temporada, y todos lo saben. Horacio intenta procesar lo ocurrido, visiblemente afectado, tratando de entender qué fue lo que detonó esa reacción tan violenta. Los demás habitantes comienzan a posicionarse, algunos de forma abierta, otros de forma más sutil, pero todos están tomando una decisión sobre cómo van a manejar esto de aquí en adelante. Porque esto no se olvida, esto no se perdona fácilmente, y esto va a marcar el resto de la convivencia dentro de esa casa. La gran pregunta que flota en el aire y que nadie puede responder todavía es si esto es el final de Stefano o apenas el principio de una guerra mucho más grande. Porque si se queda, la tensión va a ser insoportable. Si se va, las alianzas se van a reconfigurar de formas que nadie puede predecir. Y mientras tanto, todos están esperando la decisión de la producción, sabiendo que lo que decidan va a cambiar todo. Esto no tiene vuelta atrás, y lo que pase en las próximas horas va a definir el rumbo de todo lo que viene.